Bueno, eh, bien, bien, buenas tardes a todos. Creo que había saludado hoy, pero que seguramente llegó uno después. Bueno, los saludo. Estoy muy contento también de poder compartir este tiempo con ustedes, de poder verlos. La verdad que es muy lindo, a pesar de que tenés que hacerlo de forma tecnológica, pero en definitiva es bueno poder verse, poder jugar. Me encantó el juego que hicieron, muy bueno. La verdad que me encantó también verlo participar a todos. Estaban bastante enganchados ahí, así que la verdad que es una alegría muy grande poder tener este tiempo con ustedes. Bien, la historia de la Biblia que vamos a ver hoy está en Mateo 14, así que los invito quizás a abrir las Biblias. Mateo 14, del versículo 13 al versículo 21. Eh, Así que mientras ustedes van buscando, si les parece, vamos a tener una palabra de oración cortita, más que nada para pedirle que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones. Eh, y quizás podamos sacar todos algo para nuestro corazón, para nuestra alma, y para ser un poco más como Jesús. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te agradezco, Padre, por este tiempo que nos permites tener. Te agradezco, Señor, por la vida de cada joven, cada adolescente, Señor, en esta reunión. Gracias, Padre, porque tú los has traído hasta este lugar. Querido Padre, queremos pedirte ahora que vamos a abrir tu palabra, que vamos a meditar en ella, que podamos realmente escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno y permitirnos, Señor, tener la Biblia para conocerte. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu y que cada uno de nosotros, Señor, podamos salir conociéndote un poco más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a leer, antes de arrancar, estos versículos. Yo los leo y ustedes lo siguen con la vista. Del versículo 13 del capítulo 14 de Mateo dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, darle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bien, eh, según la historia que vieron la semana pasada, hay algo que a usted no lo va a sorprender de lo que acabamos de leer, que es el poder del Señor Jesús, ¿no? Eh, lo vemos caminar sobre las aguas, lo vemos al Señor Jesucristo calmar una tempestad, lo vemos a sanar enfermos. Entonces quizás no nos, conociendo el poder del Señor Jesucristo, cuando leemos esto, no nos llama la atención de que Él realmente haya tenido la capacidad o dudar de que la capacidad del Señor de poder alimentar a toda esa multitud. Por eso, como uno creo que tiene que ya entender y comprender de que ese era el poder que revestía el Señor Jesús, yo le puse este título a la lección que vamos a ver hoy, y le puse aprendamos a mirar. Dentro de la historia bíblica, uno cuando la va leyendo, cuando uno se va metiendo dentro de la historia bíblica, uno puede empezar a mirar distintas cosas que van sucediendo. Uno puede tener una visión ¿cómo llamas? Una visión un poco más pronta, ¿no? De lo que uno lee, o si no puede tener a veces una visión un poco más profunda de lo que está pasando. La idea de la lectura bíblica no es quedarnos con la primera impresión, sino buscar lo más profundo, que en realidad es ahí, en ese mensaje más profundo,
donde el mensaje de la palabra de Dios no solamente incluye a los que participaron del hecho, sino que también nos incluye a nosotros, sino que también nos hace a nosotros partícipes de eso que está sucediendo. Por eso yo le puse aprendamos a mirar, porque la realidad es que cuando uno lee la Biblia tiene que aprender a mirar y a ver lo que realmente va sucediendo. Por eso, como para iniciar, puse este versículo yo, que está en 2 Corintios 4:18, que dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La idea es que nosotros podamos ver aquellas cosas que a simple vista no se ven, ¿no? O que quizás tienen que ver con lo diario, pero hay cosas más profundas que podemos ver a través de la fe, que pueden ayudarnos a nosotros a poner la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo, y apuntar nuestra mirada espiritual hacia eso, hacia esas cosas que son eternales, que nadie nos va a poder robar, que nadie nos va a poder quitar, y que nos van a ayudar a poder entender y comprender de una forma mejor a Dios. Porque te puedo asegurar que todas las historias bíblicas nos ayudan a conocer de una forma más profunda a Dios. Entonces, entendiendo de que vamos a ver cosas que no se ven, porque son cosas que tienen que ver con lo trascendente, vamos a ver desde esta perspectiva, aprender a mirar qué nos quiere decir esta historia bíblica a cada uno de nosotros. Esta historia bíblica nos propone dos cosas bien claras, yo puse acá. Hay dos cosas que son fundamentales que tenemos que sacar de este pasaje como prioridad. Primero, tenemos que mirar el milagro, ¿no? Esta historia nos propone ver el milagro, nos propone ver lo que el Señor Jesucristo va a hacer. Pero hay otra cosa que va por detrás del milagro, ¿no? Que es mirar lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos. Que es ahí, en ese punto, donde nosotros vamos a entrar, ¿no? Y es ahí donde nosotros vamos a sacar un aprendizaje para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor detrás del milagro le va a enseñar algo a los discípulos y le va a dejar enseñanzas a los discípulos que no solamente le quedan a ellos, sino que nosotros leyendo estas historias, leyendo ese milagro, leyendo lo que Dios le quiere enseñar a ellos, vamos a aprender nosotros. Entonces, mirar, se trata de ver lo que va a tener influencia en nuestra vida para que nos cambie, ¿no? Entonces, vamos a mirar lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos con este evento que pasó. Hoy vamos a ser enseñados por Jesús. Yo puse ahí, ¿no? Como título, y puse tres cosas. El gran desafío de esta historia no es conocer la compasión de Jesús, ¿no? Porque fíjense, si cuando uno leímos la historia bíblica, ¿no? El Señor Jesucristo se aparta a un lugar, ¿no? Con sus discípulos, y estaban ellos descansando, y en medio del descanso aparece una gran multitud que quería escuchar la palabra del Señor, que quería conocer, digamos, más de la palabra de Dios, que querían ser sanados, que tenían enfermedades, pero el gran tema del capítulo no es que nosotros podamos conocer la compasión de Jesús, que evidentemente la presenta. Hay otra cosa, el gran desafío de esta historia no es ver el milagro. Tenemos que entender que no se trata de concentrarnos solamente en ver el milagro, porque era algo lógico para Dios poder hacer lo que hizo, o para a Jesús para hacer lo que hizo, o sea, él tenía el poder para hacerlo. Entonces, esta historia no nos desafía a ver el milagro, y esta historia tampoco nos desafía a creer el milagro, porque no se trata de lo que vos creas o lo que yo crea, se trata de lo que pasó, en definitiva. Entonces, tampoco esta historia nos desafía, ¿no es cierto?, a que vos o yo creamos el milagro. Esta historia, el gran desafío de esta historia bíblica, es que Dios nos cambie. El gran desafío es que Dios, cuando vos lees esto de la Biblia, haga algo en tu corazón, o sea, que sucedan cosas en tu vida. Porque si no, sería solamente una historia bien relatada, bien contada, que hasta te puede resultar interesante, pero si no pasa nada en tu corazón, si tu vida no cambia después de leer esta historia, no sirve absolutamente de nada. O sea, el desafío de conocer y escuchar esta historia es que Dios te cambie. Es que Dios te cambie. Ahí está el verdadero milagro y ahí está el verdadero poder de la palabra de Dios.
Por eso yo ponía como título, tenemos que aprender a mirar. No estamos aprendiendo una historia bíblica, estamos buscando de que Dios nos cambie, estamos buscando que Dios nos hable. Por eso la razón de hacer este Zoom, ¿no? Porque todos necesitamos que Dios nos cambie. Entonces, el gran desafío de esta historia bíblica es que Dios te cambie a vos y que Dios me cambie a mí. Que Dios nos haga entenderlo y verlo de una forma que antes no lo veíamos. Por eso es tan importante que aprendamos a mirar la palabra de Dios y aprendamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Vamos, si querés buscar en tu Biblia el libro de Marcos, nos vamos a encontrar con la misma historia y yo de cada evangelio les saco una partecita que me parecía importante para sumar a este relato de Mateo. Fíjate, el Marcos 6, 30, 31 dice lo siguiente. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué pasó? Te cuento un poco lo que pasaba en la historia esta. Los discípulos venían de ser encomendados por el Señor Jesucristo a hacer un viaje misionero. Ellos venían de un viaje misionero en el cual ellos habían predicado y compartido la palabra de Dios y Dios le había dado un poder para que ellos pudieran hacer milagros a donde Dios le había enviado. Y ellos habían venido de esa experiencia evangelística en la zona de Galilea, ahí de Jerusalén. Entonces vinieron contentos a contarle al Señor Jesús todo lo que habían hecho y toda la experiencia que habían tenido. Entonces cuando el Señor Jesucristo los recibe, los escucha, se da cuenta que ellos habían venido de trabajar mucho, y ellos también, mientras estaban con el Señor ahí contándole, venían un montón de gente, ¿no es cierto?, a buscar al Señor Jesús porque tenían necesidades. Y entonces ellos no podían llegar a contarle al Señor lo que había pasado porque a la vez estaban trabajando con las personas que venían a ver a Jesús. Entonces el Señor Jesucristo se da cuenta de que los discípulos estaban agotados, que estaban cansados, que ellos habían venido de trabajar un montón, de ver cosas grandiosas, y el Señor Jesucristo mismo, si presta atención, dice en el versículo 31, que Él los invita a llevarlos a un lugar para que ellos tengan un tiempo de descanso, para que tengan un tiempo de descanso. Fíjate lo que yo puse acá. El Señor no aparta a sus discípulos para mostrarles un milagro. Lo que tenemos que entender en esta historia es que cuando el Señor se va a un lugar desierto con sus discípulos, no se los lleva para mostrar un milagro. O sea, Él en ese momento todavía no tenía la planificación, digamos, de hacer un milagro. Si bien el Señor sabía que iba a suceder eso, la primera instancia, Él los aparta para darles descanso. O sea, Él se los lleva a ese lugar aparte a sus discípulos para que descansaran, para que ellos pudieran disfrutar de estar un tiempo a solas con el Señor. Y aquí quiero ahora llevarte a vos a que vos empieces a entender y comprender. Hoy nosotros estamos acá en esta aula virtual, estamos escuchando la palabra de Dios, y déjame decirte, el Señor a esta aula no te trajo para mostrarte el milagro de la alimentación a los 5.000. Te trajo porque Él tiene ganas de hablarte cosas a tu corazón y a tu vida, y Él preparó esta aula virtual por medio de los chicos que lo hacen cada sábado, para poder pasar un tiempo con vos. Porque la realidad es que Jesús hoy utiliza todos estos medios, todas estas formas, para pasar un tiempo con nosotros, como lo quiso hacer con los discípulos. Él conoce absolutamente todas las cosas que te pasaron en la semana. Él conoce si te fue bien en la escuela o mal en la escuela. Él sabe si vos tuviste problemas en tu casa con tus padres o con tus amigos. Él sabe si quizás estás sufriendo depresión o estás triste. El Señor Jesucristo conoce todas las cosas que te pasan a diario en la semana. Él las sabe. Él conoce todas las cosas que pasan en tu corazón, aquellas que no te animás a contarle ni siquiera a tus padres. Dios las sabe. Por eso Él prepara esta aula virtual para traerte a vos, como lo hizo con los discípulos en aquel momento, para traerte a un lugar de descanso en el cual vos puedas escuchar su voz.
y donde vos puedas escuchar al Señor decirte, te traigo a este lugar para que descanses, para que te sientes en tu cuarto, para que tomes un lugar aparte y para que disfrutes de esto que tengo para enseñarte y decirte. Entonces, Él los aparta a sus discípulos para que descansen. Hoy Dios también provee estas herramientas, provee personas como los líderes que tenés hoy, ¿no es cierto?, que preparan cada sábado este lugar para que vos escuches la palabra de Dios, para que vos te encuentres con Jesús, para que tu vida cambie, para que tu vida cambie, para que pasen cosas en tu corazón, para que aprendas a ser amigo de Dios a través de Jesús. Entonces, fíjate lo importante de todas estas cosas que están detrás de las historias bíblicas, poder traerlas a nuestra vida personal y que pasen cosas y que te sientas amado por Dios, que te sientas entendido por Dios, que te sientas comprendido por Dios y que te sientas amado por Dios y Jesús porque le interesa tu vida. En siguiente instancia vamos al libro de Lucas y nos vamos a encontrar también con otro detalle que da Lucas que quizás no lo vemos mucho en Mateo. Y fíjate lo que dice. Y cuando la gente, dice, lo supo, o sea, las personas cuando se enteraron de que Jesús se había ido con sus discípulos a descansar, le siguió, dice. Y cuando llegaron, dice, y él les recibió, y les habló del reino, y sanaba a los que necesitaban ser cuidados. Pero el día comenzaba a declinarse, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en lugar desierto. ¿Qué pasó? En medio del descanso, en medio de ese momento en el que estaban descansando, que ellos estaban disfrutando de estar con el Señor Jesucristo a solas, sucede que las personas se enteran de que ellos se habían ido y las personas, como tenían necesidades, igual que los discípulos, fueron en busca de Jesús, porque Jesús era el único que podía ayudarlos en sus necesidades. Y acá va a empezar a comenzar la lección que estaban aprendiendo, que tenían que aprender los discípulos, y que también tenemos que aprender nosotros. Fíjate lo que puse yo acá. El Señor recibe a la multitud por su compasión. El Señor, ¿no es cierto?, aparta a sus discípulos, se los lleva para descansar. Pero la multitud que tiene necesidad va en busca de Jesús. Y en el medio del descanso se tiene que cortar ese descanso, ¿no es cierto? Y el Señor Jesucristo muestra su compasión hacia las multitudes. Porque Él era compasivo, Él veía la necesidad de la gente. Entonces los recibe. Dice la palabra de Dios también en el libro de Juan de que Jesucristo dice, digamos, todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. El Señor Jesucristo jamás despreciaría a alguien que venga a buscar de Él. Él no echa fuera a nadie. Por eso al ver las multitudes, Él tiene compasión. Entonces, lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos, de que aunque estemos descansando, aunque yo quiera estar a solas con ustedes, si hay necesidades, la compasión tiene que movilizarme a mí, a ser compasivo con el necesitado. A ser compasivo con el necesitado. Se apartaron por descanso, yo puse acá, pero aprendieron lo que es compasión. Y ahora déjame traértelo esto a tu vida personal. Quizás ahora vos estás disfrutando de este tiempo de descanso con el Señor. Quizás estás disfrutando de la compasión que el Señor tiene de vos, de tu vida. Pero déjame decirte de que el Señor, más allá de que te ama y quiere estar a solas con vos, también quiere enseñarte. Quiere enseñarte para que tu carácter cambie y sea semejante al carácter de Él. Entonces, vos fíjate, los discípulos podían haberse puesto celosos de que la gente viniera a quitarle el lugar de privilegio que ellos tenían. Pero sin embargo, el Señor quería que ellos aprendan, que ellos estaban preparados para dar también. No solamente para recibir, sino para dar. Entonces, la gran enseñanza que nos deja esta porción bíblica es que vos tenés que prepararte, o mejor dicho, tenés que venir a estudiar la Biblia ahora o aprenderla, prepararte para poder ser de compasión y de bendición a otros. No sé cuántos años tenés, no sé si tenés 11, 12, 13, 14, 15, la edad que tengas.
El Señor Jesucristo te invita para que vos te prepares para que seas de bendición a otro. El Señor quiere que vos seas de bendición a otras personas, las personas que están a tu alrededor. Hoy me ponía contento porque uno de ustedes, ¿no?, invitó un amigo a esta reunión. Y eso habla de imitar a Jesús, de poder compartir con el prójimo, con otro, de traerlo a un lugar donde va a recibir de la palabra de Dios. Y eso habla de un corazón que está cambiando, de que no solamente se quiere quedar con la bendición, sino que también la quiere compartir a otros, porque entiende que el corazón de Dios es compasivo, porque entiende que el corazón de Dios es dadivoso, porque entiende que el corazón de Dios es amor, y el amor se trata de dar. Entonces, fíjate cómo todas estas cosas pueden ir cambiando nuestra mente y van cambiando nuestra forma de ver y de mirar y de entender las situaciones. En vez de ponerme celoso, ¿qué hago? Llevo bendición a otro y dejo que otros también reciban la bendición de conocer a Jesús, de pasar un tiempo con Él. Entonces, fíjate lo importante que es entender y comprender estas cosas. Vamos al libro de Juan, para seguir avanzando rápido. Fíjate, cuando Jesús dice, alzó los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, porque eran muchísimos, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. El Señor Jesús, cuando ve esta multitud que llega, que son un montón, cuando Él les empieza a enseñar la palabra de Él, cuando Él los empieza a sanar, la gente se empieza a sentir cómoda seguramente por estar con Jesús, el Señor Jesucristo ve que es una gran multitud y ve que ellos venían en busca de Él. Entonces el Señor Jesucristo va a probar el corazón de sus discípulos. Va a probar el corazón de sus discípulos hasta dónde ellos estaban dispuestos a hacer algo por esas personas. Hasta dónde ellos estaban dispuestos a ser de ayuda y de bendición al prójimo. Por eso el Señor le hace esa pregunta a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El Señor estaba buscando una respuesta de fe en Felipe. Estaba buscando una respuesta distinta, diferente, después de haber conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos conocían que Jesús tenía poder. Ellos mismos habían venido de un viaje misionero donde habían hecho milagros. Entonces ellos mismos conocían el poder que Dios tenía. Entonces la pregunta que le está haciendo el Señor Jesucristo es para revelar el corazón realmente de sus discípulos. Fíjate, yo puse acá estas dos cosas. Cuando el Señor pregunta, nos compromete. Realmente yo imagino que Felipe se habrá quedado un poco en apuros cuando el Señor le preguntó, ¿no es cierto?, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Él seguramente, haciendo cuentas mentales con la cantidad que eran, habrá dicho, la verdad que esto es inviable, esto, digamos, realmente es imposible, por eso la respuesta de él, ¿no es cierto? 200 denarios, dice, de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. O sea, el dinero que tenemos o el dinero que podamos juntar no va a alcanzar para alimentar esta multitud. No alcanza. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto?, al igual que a Felipe, el Señor nos compromete con preguntas que nos hace individualmente a nosotros. Si el Señor Jesucristo seguramente estaría acá, a cada uno de nosotros nos podría preguntar lo siguiente: ¿cómo está tu fe? ¿Hasta dónde le crees a Dios? ¿Hasta qué punto crees que Dios puede cambiar tu vida? Porque quizás hoy estamos hablando, ¿no es cierto?, de que Dios nos quiere cambiar. Pero la pregunta que nos haría Dios hoy a cada uno de nosotros, o Jesús a cada uno de nosotros, es la siguiente: ¿hasta dónde nosotros pensamos que Dios puede cambiarnos o puede hacer algo con nuestra vida? Quizás vos mirás tu vida y decís, Dios, con lo poco que tengo, con lo poco que soy, con lo chico que soy de edad, dudo que vos puedas cambiarme o modificar alguna actitud de mi vida, o cambiar algún pensamiento que quizás me perturba.
Muchas veces dudamos y el Señor nos hace preguntas al corazón para ver en qué condición está nuestra fe. Cuando el Señor pregunta, nos compromete. ¿Vos dudás de que Dios puede cambiarte? ¿O realmente crees con toda la fe en la palabra de Dios de que Él puede cambiar tu vida? De que Él puede hacer algo de vos. Indudablemente acá Felipe tenía las matemáticas humanas y no la matemática del cielo, por eso la respuesta. Yo puse acá en el segundo punto, y se apartaron, ellos se apartaron por descanso y terminaron siendo desafiados a mirar más allá de la lógica. ¿Sabes qué? Vos viniste este sábado a escuchar la palabra de Dios, viniste a recibir la palabra de Dios, viniste a escuchar un mensaje de Jesús, pero Dios te invita en este punto, en este momento de tu vida, a que mires más allá de lo lógico. Dios quiere que vos mires más allá de lo lógico tu vida. Que no mires tu vida de una forma como la ven tus amigos o como la ven tus padres o como la ves vos mismo de vos. Dios quiere desafiar tu lógica de cómo vos te ves. Quizás vos te ves como que sos un inútil, quizás vos te ves que sos un bueno para nada, quizás que vos te ves que sos un inservible, o que quizás vos te ves estéticamente y te considerás feo. No sé cómo te ves vos, o que te gustaría ser un poco más alegre y sos triste, o no sé, las cosas que cambiarías de vos. No sé cómo te ves vos. Pero déjame decirte de que por más que te parezca lógico como vos te ves, Dios quiere mostrarte que cuando el factor de Dios está en tu vida, vos tenés que aprender a ver más allá de la lógica, más allá de lo que es racional, más allá de lo que realmente se ve. Porque Dios desafía nuestro pensamiento a través de la fe para que nosotros podamos creer que hay algo más. Y déjame decirte con toda la autoridad que tiene la palabra de Dios, de que Dios puede cambiar tu vida. Que no importa lo que vos estás pensando de vos, yo te digo con la autoridad de la palabra de Dios, Dios puede cambiar tu vida. ¿Y sabés por qué puedo decirlo? Porque Dios cambió la mía. Porque Dios cambió la mía. Nos podríamos sentar un día, yo te podría contar mi testimonio de lo que yo pensaba de mí cuando tenía 14 o 15 años. Y te puedo asegurar de que Dios cambió mi mente y mi corazón. Y Dios me hizo mirar más allá de lo que yo veía. Y Dios me hizo darme cuenta de que no importa lo que yo veo, importa lo que Él ve. Y le tengo que creer a eso. Por eso déjame decirte este sábado de que Dios puede cambiarte, de que Dios puede animarte, de que Dios puede fortalecerte. ¿Por qué? Porque Dios te invita a mirar más allá de lo lógico. Fíjate, el Señor, después de hacerle esa pregunta a los discípulos, después de la contestación de ellos, Él le dice lo siguiente: dadle vosotros de comer, darle vosotros de comer. Como diciéndoles, miren, yo sé que ustedes están pensando como están pensando, pero la orden es clara: darle vosotros de comer. Entonces, la pregunta que podría hacernos Dios hoy a nosotros es, digamos, yo puedo cambiarte. Tenés que creer solamente que puedo cambiarte. Y tenés que empezar a invertir tiempo para que te cambie. Y el tiempo no se invierte estudiando la palabra de Dios, conociendo a Dios. Y ahí vienen los cambios. Vamos a ver acá. Fíjate, vamos a leer Mateo del versículo 14 al 15. Dice el versículo 15: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yo puse acá la racionalidad. Cuando nos conviene es lógica. Fíjate, los discípulos se juntaron a decirle al Señor Jesucristo qué era lo que tenía que hacer. Ellos se acercaron a decirle una respuesta que era totalmente lógica y racional. Porque ellos le dijeron: se está acercando la noche, ¿no es cierto? El lugar es desierto, era cierto que era un lugar desierto, y la hora ya era muy avanzada, o sea, estaba anocheciendo. Entonces, como era lógico, ellos le dicen al Señor Jesucristo: mirá, despedilos y que se vayan y que compren ellos por sus medios alimento. Era lógico lo que estaban planteando los discípulos.
Era lógico, era totalmente coherente lo que estaban diciendo. Es que más, yo le hubiera sugerido eso al Señor Jesucristo también. Pero sin embargo, muchas veces nosotros utilizamos lo que es racional y lo que es lógico para atar de manos a Dios, como lo querían hacer los discípulos. Ellos estaban usando, digamos, la lógica como le convenía a ellos. Pero Dios quería algo más profundo. Ellos querían que tuvieran fe en el Hijo de Dios. Que no se guiaran por la apariencia de lo que estaba pasando ahí. Que Dios realmente quería hacer algo grande. Que Dios realmente quería hacer un milagro. Entonces, quizás hoy vos le estás poniendo argumentos, Dios, lógicos con tu vida, decir, Dios, mira, es imposible que me cambies porque yo soy un mentiroso y me cuesta dejar la mentira. Quizás, Dios, es imposible que vos me cambies porque yo tengo una familia horrible, mis padres no me quieren, mis papás están divorciados, no sé, las cosas que puedan pasarte, que a vos te puedan parecer lógicas, presentárselas a Dios para justificar tus acciones y justificar de que Dios no puede cambiarte. ¿Sabes qué? Todos los días nosotros presentamos argumentos lógicos a Dios para decirle a Dios, Dios, vos no podés obrar en mi vida, vos no me podés cambiar. Vos no podés hacer algo conmigo porque yo tengo esta dificultad. Yo soy pobre, Dios, yo soy pobre. Yo soy pobre y como soy pobre no tengo las mismas posibilidades que otros, por eso no puedo estudiar, por eso no puedo lograr mis metas, por eso no puedo esto, por eso no puedo aquello. Y siempre estamos poniendo cosas lógicas, pero porque nos conviene a nosotros, sin mirar como Dios quiere que veamos. Entonces, era racional lo que estaban diciendo, era lógico, pero era por conveniencia. Mateo 14:16, Dios confronta nuestra lógica. Vos fijate, a la respuesta a la pregunta o a lo que ellos le habían dicho lógicamente, Dios le dice, no tiene necesidad de irse, darle vosotros de comer. Dios va a confrontar nuestra lógica. Dios te va a escuchar y te va a decir, está bien. Vos es lógico y coherente todo lo que me decís. La verdad que tu familia es cierto, es un desastre. Es un desastre. Pero Dios te va a decir, yo puedo cambiarte. Quizás voy a decir, Dios, a mí, digamos, me consideran un inútil en el grupo mío de amigos. Quizás nadie me escucha, nadie me presta atención a lo que digo. Un montón de excusas puedes poner, pero Dios te va a decir nuevamente, yo puedo cambiarte. Yo puedo cambiarte. Y es ahí donde Dios confronta nuestra lógica y nos invita a abrirle paso a la fe, a abrirle paso a aquello que no se ve, a abrirle paso a aquello que va a producir cambios profundos en tu vida. Entonces, yo lo que quiero llevarte, que vos mires las historias bíblicas de esta perspectiva, de la perspectiva que te transformen, que te cambien, que te confronten y que no te den alternativa de otra manera, de otra forma que entregarte a Dios y a Jesús. Porque no hay otro medio. Mateo 14, versículo 17, la evidencia de lo que es lógico. Muchas veces nosotros Dios nos confronta de que Él nos puede cambiar y nosotros le tenemos evidencia diciéndole, pero de vuelta diciéndole, Dios, pero mirá, vos fijate la evidencia que muestran ellos en el versículo 17. Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, ellos le trajeron lo que había de alimento al Señor Jesús, que le dijeron, mirá, con estos 5 panes y con estos 2 peces no podemos alimentar a más de 5.000 personas. Es imposible. O sea, le trajeron la muestra racional a Dios de que era imposible alimentarlos. Y muchas veces nosotros, con nuestra vida, le volvemos a traer a Dios esas mismas cosas lógicas para decirle, Dios, mirá, es imposible. Y podemos hacer la pregunta que hicieron también los discípulos en el libro de Juan. ¿Qué es esto para tantos? Decirle a Dios, Dios, ¿qué podés hacer conmigo? ¿Cómo me vas a cambiar? Es imposible. Digamos, por más que vos lo intentes, no vas a poder. Si mirá lo que es mi vida, y otra vez le vamos a presentar evidencia a Dios como que Dios no puede hacer algo con nosotros. Mirá, el universo Dios lo hizo de la nada. No necesitó nada para hacer todo el universo. Vos sos materia prima de Dios, porque Dios te creó en el vientre de tu madre.
Y con la materia prima que sos vos, Dios puede hacer más que el universo con tu vida. Porque Él tiene poder. Porque Él no se somete a la lógica humana. Dios tiene otras proporciones de la lógica. Entonces no le vengas con evidencia a Dios, porque Dios tiene todo el poder. Y Dios te puede cambiar. Dios te puede cambiar. El versículo 18. Cuando nosotros presentamos nuestra lógica delante de Dios, o lo que es lógico delante de Dios, ¿sabes qué? Dios toma nuestra lógica. Dios dice, vos sos un mentiroso, vos sos un cobarde, vos sos un inútil, vos sos alguien que no le gusta hablar, vos sos alguien tímido. Ese es tu problema, te dice Dios, bueno, dámelo. Como le dijo a los discípulos, bueno, denme esos 5 panes y esos peces, dámelo. Eso lo dijo Jesús. Bueno, esta es la lógica de ustedes, démela. ¿Sabés lo que te dice Dios a vos hoy? Si querés nombrarle todo lo que vos creés de vos a Dios, nombráselo con las palabras que te salgan. Decile, anda orando en tu corazón, decile, Dios, yo soy un inútil, yo me considero que no tengo una buena familia. Presentale todo a Dios y dáselo a Él. Dáselo a Él. Porque Dios quiere tomar de nosotros lo que a nosotros nos parece lógico para transformarlo. Y esto me viene a la historia, que esto lo quería compartir a ustedes. David. David era un pastor de ovejas. David era un pastor de ovejas. Que nunca hubiera sido tenido en cuenta si no fuera por Dios para ser un rey. Nunca, nunca, porque era un pastor de ovejas que le gustaba es más ser pastor de ovejas. Pero sin embargo, como pastor de ovejas vino delante de la presencia de Dios y Dios lo hizo un gran rey. Y lo trajo detrás de las ovejas de su padre, le dice Dios a David, siendo un pastor de ovejas. Siendo un pastor de ovejas, Dios le permitió derrotar a un gigante cuando era adolescente, siendo un pastor de ovejas. ¿Por qué? Porque le trajo a Dios lo que tenía. Le trajo a Dios lo que tenía y Dios hizo de él un gran rey. Déjame decirte, traele a Dios lo que tenés. No importa que te parezca absurdo, no importa que te parezca tonto, no importa que no te parezca lógico traérselo, dáselo a Él. Dáselo a Él. Porque Él te puede cambiar la vida, Él te puede transformar. Tenés que tener fe, dale tu vida a Dios. Dale tu vida a Dios. Dale tu vida a Él y Él va a tomar tu lógica y te la va a transformar en algo que vos no te imaginás. Por eso este mensaje es para animarte, porque quizás no sé qué estás pasando en tu vida personal, pero quizás te sentís un inútil, pero a Dios les encantan los inútiles. Les encantan las personas que se consideran barro, les encanta, porque Él ahí donde mete todo su poder y trasciende tus límites. Trasciende tus límites. 14, 19 hasta el 21, Dios mostrándole que su lógica era solo una excusa. ¿Por qué? Porque Dios toma esos 5 panes, Jesús, ¿no? Toma esos peces, lo levanta al cielo, se pone a orar al Padre, agradece por lo que está en sus manos, y cuando baja, ese alimento que eran 5 panes y 2 peces, cuando los baja, y esto me emociona, cuando los baja, se alimentan multitudes. Y los discípulos son los que ven que le dieron 5 panes, pero que están llenando canastas que sobran, porque se alimentaron todos. Ellos están viendo que su lógica se caía a pedazos porque Dios estaba obrando con poder. Entonces, déjame decirte con todo el amor que te tengo en Cristo Jesús, Dios va a demostrarte que tu lógica no sirve para nada, porque puede cambiar tu vida, porque Él quiere cambiar tu vida, porque Él con esta lección te está enseñando a mirar de forma distinta, de la forma que Él quiere que mires. Y me conmueven estas cosas, chicos, ¿saben por qué? Porque hay muchos corazones que están así, que se sienten empobrecidos. Pero sin embargo, Dios no necesita que seamos ricos. Dios quiere que traigamos nuestra pobreza a Él, para que Él nos cambie, para que alimentemos a multitudes, para que realmente seamos usados de una forma poderosa. Déjame decirte que Dios sigue obrando aún de esta forma.
porque todavía hay 5 panes y todavía hay 2 peces, que somos nosotros. Todavía somos la resaca del mundo y estamos en la tierra. Y Dios quiere obrar con poder en tu vida, porque Él puede cambiarte. Y quiero que te lleves de esto, de esta lección. No sé si te aburrió, no sé si te entretuvo, no sé si entendiste algo, pero quiero que te lleves lo siguiente: Dios puede cambiarte. Y no hay excusas lógicas para Dios. Evidentemente, Jesús quería que sus discípulos miraran diferente. Muchas veces en nuestra vida cristiana, Dios nos lleva a descansar a un lugar desierto y nos pondrá a prueba para ver cómo anda nuestra mirada. ¿Cómo estás mirando hoy? Para terminar, ¿cómo estás mirando hoy? Dios quiera, y era mi oración estos días mientras estaba estudiando, que Dios realmente cambie tu mirada, que Dios cambie tu forma de ver las cosas, que Dios te transforme, que Dios te humille en su presencia y que vos te entregues a Él, que vos le entregues tu corazón, así como está, y que te invites con tu vida a que Dios te tome en sus manos, a que Él levante una oración al cielo por vos y que te cambie, y que te cambie, porque Dios puede cambiarte. Entonces, Dios quiera que esta lección bíblica pueda cambiar un poco nuestra mirada y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a mirar como Él ve. Dios los bendiga, chicos.